¿Alguna vez te has preguntado si estamos solos en este universo? La búsqueda de signos de vida fuera de la Tierra captura nuestra imaginación y desafía nuestra comprensión de lo desconocido. Proyectos como la búsqueda de inteligencia extraterrestre emplean equipos gigantescos para escuchar susurros cósmicos, alimentando la esperanza de que, quizás, existan otros seres mirando el cielo nocturno, cuestionándose sobre la misma vastedad. Pero, ¿qué encontraremos más allá del silencio estelar? La respuesta sigue siendo un misterio. Entraremos en temas polémicos, donde por un lado están las palabras bíblicas en las que yo creo, y por otro, escenarios extraños que también se relacionan. Historias de encuentros cercanos, abducciones y avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, pueblan el imaginario colectivo, con algunos incluso llegando a venerar a estos supuestos visitantes de otros mundos como seres superiores. Sin embargo, dentro de ciertas comunidades y iglesias cristianas, la discusión sobre seres extraterrestres a menudo se evita, tal vez por temor o por falta de comprensión sobre cómo esta cuestión se alinea o entra en conflicto con sus creencias. Un estudio realizado por el Centro de Investigación Pew en el año 2021, poco antes de la divulgación de un informe de inteligencia de los Estados Unidos, reveló que alrededor del 65% de los estadounidenses creen en la existencia de vida inteligente en otros planetas. Esta investigación, que incluyó a 10.417 adultos estadounidenses, también mostró que más de la mitad de este grupo, 51%, considera los ovnis reportados por militares como evidencias probables de vida extraterrestre. La creencia en extraterrestres es particularmente fuerte entre los jóvenes adultos, con aproximadamente el 76% de aquellos menores de 30 años expresando esta convicción, en comparación con el 57% de aquellos que tienen 50 años o más. Estas estadísticas subrayan una tendencia notable. La nueva generación está más abierta e interesada en la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Ante estas revelaciones, queda claro que el tema de la vida extraterrestre no solo es relevante, sino también de gran interés, especialmente entre los más jóvenes. Ignorar o evitar estas discusiones puede significar perder una oportunidad valiosa de compromiso, reflexión y diálogo sobre las grandes preguntas de la existencia, el universo y nuestro lugar en él. Para las comunidades de fe, abordar estos temas puede ser una forma de volver a conectarse con los jóvenes, ofreciendo una plataforma para explorar la fe en un contexto moderno y en constante expansión. En una mañana como cualquier otra, en 2004, los cielos sobre el USS Nimitz fueron testigos de un encuentro que desafiaría la comprensión humana y quedaría grabado en los anales de la investigación de fenómenos aéreos. Un piloto de la Marina de los Estados Unidos, durante una misión rutinaria, se encontró con un objeto ovalado blanco de contornos nítidos, que no solo siguió la trayectoria de su aeronave, sino que también exhibió capacidades de vuelo que desafiaban las leyes de la física conocidas. Este encuentro, capturado en video, se convirtió en uno de los registros de objetos voladores no identificados, ovnis, más convincentes y debatidos de todos los tiempos. La existencia de ovnis y la creencia en visitantes de otros mundos han intrigado a la humanidad a lo largo de la historia, con muchos argumentando que estos fenómenos y seres extraterrestres han interactuado con la Tierra desde tiempos inmemoriales. Aquellos que defienden la existencia de vida más allá de la Tierra señalan las extraordinarias capacidades observadas en estos fenómenos, que parecen superar cualquier tecnología conocida por la humanidad, incluyendo velocidades y maniobras que desafían nuestras leyes actuales de la física. El reciente reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, ha reavivado el debate y el interés público, culminando en una audiencia pública en mayo de 2022, que reveló un aumento en los avistamientos reportados de ovnis. A pesar de este interés renovado y de las numerosas preguntas sin respuesta, las escrituras sagradas no mencionan explícitamente extraterrestres o vida en otros planetas. El enfoque de la Biblia está en la creación del universo y de los cuerpos celestes, destacando la Tierra y todo lo que hay en ella como perteneciente al Señor, como se expresa en el Salmo 24, verso 1. La Biblia, por su naturaleza y propósito, no busca responder a todas las preguntas sobre el mundo o el cosmos.
Sirve como un documento fundamental que establece los principios de la voluntad de Dios para la vida y el camino hacia la salvación a través de Jesucristo. Su objetivo principal es guiar a los fieles en su fe y práctica, ofreciendo sabiduría espiritual y detallando la relación entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, la discusión sobre ovnis y vida extraterrestre puede abordarse desde una perspectiva tanto bíblica como científica. Mientras que la Biblia no aborda específicamente la cuestión de la vida extraterrestre, tampoco la niega categóricamente. Del mismo modo, el consenso científico actual aún no ha confirmado la existencia de vida más allá de la Tierra. En este contexto, el debate sobre ovnis y extraterrestres ofrece una rica oportunidad para explorar las intersecciones entre la fe, la ciencia y la eterna curiosidad humana sobre nuestro lugar en el universo y la posibilidad de que no estemos solos. En una época en la que los límites del conocimiento humano se expanden como nunca antes, la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta continúa capturando la imaginación y provocando intensos debates. Mientras que la ciencia mantiene una apertura al concepto de vida extraterrestre, investigando los confines del universo en busca de señales de inteligencia, las escrituras sagradas, por otro lado, no contradicen explícitamente esta idea. Es verdad que los relatos de encuentros con lo desconocido, como supuestos avistamientos de alienígenas, exigen un escepticismo prudente. Sin embargo, incluso la eventual confirmación de inteligencia extraterrestre no socavaría las verdades fundamentales de las escrituras, aunque ciertamente plantearía preguntas fascinantes y complejas. Dentro de este contexto de interrogantes y especulaciones, surge una teoría intrigante entre algunos estudiosos de la Biblia, que sugiere una conexión entre el concepto del anticristo y la idea de un engaño extraterrestre. Es importante destacar que esto es solo una teoría, una entre muchas, que busca comprender los misterios de las profecías bíblicas y cómo pueden manifestarse en los tiempos modernos. Nadie puede afirmar con certeza absoluta los medios exactos por los cuales el anticristo ascenderá al poder, dada la naturaleza simbólica y multifacética de las profecías bíblicas. Esta teoría se basa en la idea de que, desde el inicio de la creación, hay relatos bíblicos de interacciones físicas entre nuestro mundo y seres de otros reinos o dimensiones. El ejemplo más notable es la presencia del diablo en el jardín del Edén, donde a través del engaño provocó la caída de la humanidad. Además, hay narrativas sobre los ángeles caídos que se unieron a las hijas de los hombres, resultando en la creación de los Nefilim, seres híbridos de humanos y ángeles, según se describe en Génesis 6, versículo 4. Este versículo menciona la existencia de gigantes en la tierra en aquel tiempo, y cómo estos seres extraordinarios eran los hombres poderosos de renombre de la antigüedad. La interpretación de que las visitaciones bíblicas de seres de otros reinos puedan tener paralelos con las discusiones modernas sobre alienígenas sugiere una dimensión espiritual para tales encuentros. Así, la teoría propone que el engaño final, que podría allanar el camino para el dominio del anticristo sobre la humanidad, podría muy bien ser un engaño de proporciones cósmicas, involucrando a seres percibidos como extraterrestres. Sin embargo, es crucial abordar estas ideas con discernimiento y una comprensión sólida de los fundamentos de la fe cristiana, reconociendo que tales teorías representan intentos de interpretar la complejidad de las escrituras sagradas y los tiempos finales. Independientemente de las especulaciones sobre la naturaleza y el origen de posibles visitantes extraterrestres, el núcleo del mensaje bíblico permanece enfocado en la relación entre Dios y la humanidad, en el amor redentor de Jesucristo y en la esperanza de la salvación. La fascinación de la humanidad por seres de otros mundos y su posible influencia en civilizaciones antiguas es un tema que trasciende culturas y épocas. Narrativas sobre dioses y entidades que vienen del cielo, como los Anunnaki de la mitología sumeria, impregnan el legado histórico y mitológico de varias sociedades. Esta curiosidad ancestral por lo cósmico y lo desconocido arroja luz sobre la posibilidad de un engaño alienígena en el contexto del fin de los tiempos, especialmente en relación con la aparición del anticristo. La Biblia, en el libro del Apocalipsis, ofrece visiones simbólicas y proféticas sobre los eventos del fin de los tiempos, incluyendo la ascensión del anticristo. Apocalipsis 13, verso 15,
describe cómo el anticristo ejercerá suficiente poder para dar vida a la imagen de la bestia, haciéndola capaz de hablar y ordenar la muerte de aquellos que se niegan a adorarla. Aquí es donde gana terreno la teoría de un engaño alienígena. La idea de que el anticristo podría ser un ser de otro mundo, o utilizar la creencia en seres extraterrestres para fundamentar su autoridad, es una interpretación fascinante de las Escrituras. Tal entidad, con conocimiento y tecnología aparentemente avanzados, podría ser percibida como el puente entre las diversas creencias religiosas o como la fuente de una nueva religión universal, capaz de unir a la humanidad bajo una sola bandera. Esta percepción de sobrenaturalidad sería crucial para convencer a las personas de abandonar sus convicciones profundamente arraigadas, facilitando así la formación de un culto global en torno a esta figura carismática y enigmática. Sin embargo, es esencial abordar estas especulaciones con discernimiento y cautela. La Biblia advierte sobre los peligros del engaño en los últimos días y la importancia de mantener la fe en Dios por encima de todo. Las profecías del fin de los tiempos, llenas de simbolismos y mensajes complejos, son susceptibles a diversas interpretaciones. Aunque la posibilidad de un engaño alienígena es una teoría intrigante, sirve principalmente como un recordatorio para permanecer vigilantes y fieles a los principios fundamentales de la fe cristiana, independientemente de las sorpresas que el futuro pueda deparar. Imagina si un día apareciera un visitante de otro planeta aquí en la Tierra, un ser de otro mundo. Sin duda, eso dejaría a todo el mundo boquiabierto. Mucha gente incluso podría empezar a admirarlo tanto que lo tratarían como si fuera un héroe o incluso un dios. Esta idea no es tan extraña si pensamos en cómo la gente hoy en día ya admira mucho a las celebridades, tratándolas casi como si fueran ídolos. En la Biblia, hay una parte que habla sobre un personaje conocido como el falso profeta. Él hace cosas increíbles, como traer fuego del cielo, y con eso convence a la gente a adorar a otro personaje importante y bastante complicado, el anticristo. Esto nos hace pensar, ¿y si la humanidad se enfrentara a fenómenos así hoy en día? ¿Cómo reaccionaríamos? Vivimos en un mundo que ya pone a personas comunes en pedestales muy altos, simplemente porque son famosas. Imagina entonces si un ser de otro planeta llegara trayendo soluciones para todos nuestros problemas, desde los desafíos de la economía hasta los misterios del universo, o incluso prometiendo paz donde solo hay conflicto. Es muy probable que mucha gente se sintiera tentada a seguir a este ser, creyendo que es un salvador o un gran líder. Además, si este visitante extraterrestre ofreciera respuestas sobre el origen de la Tierra, algo que hasta hoy es un gran interrogante en la ciencia, muchos podrían considerar sus explicaciones como la verdad absoluta. Después de todo, la cuestión de cómo todo comenzó siempre ha intrigado a la humanidad, y la idea de una creación divina, aunque es una fuerte creencia entre muchos, aún compite con teorías científicas como el Big Bang, cuya causa inicial sigue siendo un misterio. Por lo tanto, la posibilidad de que un ser extraterrestre llegue a la Tierra y sea adorado por presentar soluciones milagrosas o respuestas a preguntas antiguas no es solo una idea fascinante, sino también una advertencia. Esto se debe a que el deseo de adoración, que es algo que el mal siempre ha buscado, podría ser satisfecho a través de un gran engaño. La teoría de que el anticristo podría surgir a través de un engaño alienígena es entonces algo que algunos estudiosos de la Biblia consideran una posibilidad interesante y digna de reflexión. La idea de seres de otros mundos conectándose con la Tierra no es algo nuevo. Desde tiempos antiguos, historias y mitos hablan sobre dioses del cielo interactuando con la gente aquí abajo. Y es interesante pensar que, de cierta manera, esas antiguas narrativas se asemejan a los relatos bíblicos de entidades sobrenaturales que visitaron nuestro planeta. Esta conexión entre el pasado mítico y las historias bíblicas nos lleva a una teoría fascinante sobre el fin de los tiempos. La llegada del anticristo podría, según algunos, aprovechar nuestro fascinio por lo desconocido extraterrestre para crear una única religión mundial, atrayendo a todos hacia una nueva forma de adoración. Imaginemos un evento tan extraordinario que sacudiera todas las creencias hasta entonces inquebrantables, cumpliendo las profecías del Apocalipsis sobre una adoración unificada en los últimos días. Un alienígena, o alguien que se presente como tal,
trayendo soluciones para las crisis globales, desentrañando los misterios de la Tierra o incluso reclamando ser el creador de todo, podría, de hecho, cambiar la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Este escenario destaca el desafío de discernir la verdad en un mundo lleno de engaños, resaltando la necesidad de un escepticismo saludable y de una fe sólida para navegar por los misterios del cosmos y las profecías bíblicas. La Biblia nos da ejemplos de seres celestiales que interactuaron con la humanidad, sugiriendo que la presencia de entidades no terrenales en nuestro mundo no es algo fuera de lo común. Así, la idea de que tales eventos puedan ocurrir nuevamente, especialmente en el contexto del fin de los tiempos y del surgimiento del Anticristo, es una teoría que merece atención. Sin embargo, es crucial que los fieles se mantengan firmes en su fe y no se dejen engañar por falsos milagros o profetas. En tiempos de incertidumbre, debemos recordar que nuestra esperanza y seguridad no están en las promesas de seres desconocidos, sino en las promesas de Cristo y en la guía del Espíritu Santo. Vivir una vida que agrada a Dios es la mejor preparación para enfrentar cualquier engaño que pueda surgir, ya sea de origen terrenal o no. Hablando de alienígenas, generalmente los entendemos como seres de otros planetas o galaxias, distintos en origen y naturaleza de la vida humana. Este interés por formas de vida extraterrestres refleja nuestro deseo de entender el universo y nuestro lugar en él. Sin embargo, esta curiosidad también nos lleva a expandir nuestra comprensión del término extraterrestre, para incluir cualquier entidad que no sea originaria de la Tierra, abriendo un vasto campo de posibilidades que desafía nuestra imaginación y creencias. Entender a los seres espirituales como alienígenas nos ofrece una nueva perspectiva sobre lo que es familiar y lo que es extraño a nuestro mundo. Estas entidades, al no ser de origen humano y no pertenecer al mundo natural creado por Dios para la humanidad y otras formas de vida terrestre, habitan en los reinos espirituales. Interactúan con el mundo físico de maneras que a menudo escapan a nuestra percepción y comprensión. Debido a que su naturaleza y funcionamiento son radicalmente diferentes de las criaturas terrenales, estos seres pueden considerarse extraños o alienígenas al orden creado por Dios. Mirar a los demonios y espíritus inmundos a través de esta lente no solo los define como no humanos, sino que también subraya cuán alejados están de la creación y el propósito divinos. A diferencia de la existencia de seres extraterrestres, que sigue siendo una cuestión de especulación y no se aborda directamente en las Escrituras, la realidad de los demonios y espíritus inmundos es claramente reconocida en la Biblia como opuesta a los propósitos de Dios. Son entidades de las que los cristianos son advertidos, no simplemente por ser alienígenas, en un sentido convencional, sino por su rebelión contra Dios y el peligro que representan al intentar desviar a la humanidad de la verdad del Evangelio. La Biblia nos advierte que, en los últimos días, enfrentaremos engaños de profundidades sin precedentes, una advertencia que resuena en toda la Escritura. Se nos recuerda que el fin de los tiempos estará marcado por una era de engaño tan grande que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Jesús, en Mateo 24, y el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3, ambos destacan esta preocupación, advirtiéndonos sobre los tiempos peligrosos y llenos de desafíos que vendrán. Respecto a la teoría de que el Anticristo llegará a la Tierra como un alienígena, es importante reconocer que, aunque es una interpretación interesante, no es respaldada universalmente y sigue siendo una de las muchas posibilidades consideradas por los estudiosos de las profecías bíblicas. La especulación sobre la naturaleza y el origen del Anticristo es vasta y variada. Sin embargo, lo crucial es entender que los últimos días estarán caracterizados por engaños que intentarán desviar a las personas de la fe verdadera. Por lo tanto, más que especular sobre la forma que podría tomar el engaño final, es vital para los cristianos permanecer firmes en la fe, equipados con el conocimiento de las Escrituras y atentos a las señales de los tiempos. La prevención contra el engaño no proviene de la identificación anticipada de sus formas específicas, sino de la dedicación constante a la verdad del Evangelio y la vida en comunión con Dios y su Espíritu. Cuando hablamos sobre los últimos días, es común que nuestra mente se enfoque en las imágenes dramáticas e incluso aterradoras que presentan las profecías bíblicas,
como los 4 jinetes del Apocalipsis y los grandes desastres anunciados por las 7 trompetas. Estas escenas de gran impacto visual dominan el imaginario popular y parecen pintar un cuadro de destrucción total e inminente. Sin embargo, además de estos eventos grandiosos y catastróficos, la Biblia también nos habla de cambios más sutiles, pero profundamente significativos, que ocurrirán en la sociedad. Estas alteraciones, aunque quizás no sean tan espectaculares o inmediatamente devastadoras como los eventos más conocidos de la profecía del fin de los tiempos, son de gran importancia. Remodelan la estructura de nuestra sociedad de manera gradual pero definitiva, impactándola tan fuertemente como los eventos más reconocidos y temidos. El apóstol Pablo, en sus escritos, nos ofrece una perspectiva crucial sobre este aspecto del fin de los tiempos. Destaca no las calamidades externas que podrían asolar a la humanidad, como guerras, hambrunas o enfermedades, sino una crisis de valores, una decadencia moral y ética dentro de la propia sociedad. Pablo llama la atención sobre el carácter y el comportamiento de las personas en un período que sería marcado no por desafíos físicos, sino por una profunda crisis moral y espiritual. Habla de una época en la que la maldad y la depravación se volverían generalizadas, comparando la situación con momentos de fracaso moral significativo en la historia, como la pecaminosidad en Sodoma y Gomorra, la corrupción en los días de Noé y la rebelión en Babilonia. Estas referencias bíblicas nos recuerdan que, a lo largo de la historia, períodos de gran corrupción moral precedieron momentos de juicio divino. Por lo tanto, las profecías sobre los últimos días incluyen una advertencia sobre la deterioración del tejido social y moral de la humanidad. Este aspecto de la profecía es tan crítico como los signos más apocalípticos, ya que apunta a una crisis que ocurre en el corazón del ser humano, afectando la esencia de lo que nos hace una sociedad. Es un llamado a reflexionar sobre los valores, las elecciones y el camino que estamos recorriendo como comunidad humana. En resumen, mientras que las profecías bíblicas sobre los últimos días hablan de eventos espectaculares y desastres de gran magnitud, también nos alertan sobre una batalla más silenciosa, pero igualmente decisiva, que ocurre en el ámbito moral y espiritual. Este aspecto de las profecías nos recuerda la importancia de cultivar valores, de vivir de acuerdo con principios éticos y de buscar una relación genuina con Dios, como forma de enfrentar los desafíos presentes y futuros. Pablo, al describir los últimos días, nos presenta una visión profundamente preocupante de la condición humana, una era marcada no solo por dificultades externas, sino por una crisis interna de carácter y moralidad. Este periodo, caracterizado por un apogeo de pecado y decadencia moral, refleja los momentos más oscuros de la historia bíblica y, según Pablo, define los tiempos en que vivimos actualmente. En su carta a Timoteo, habla de estos tiempos peligrosos con una claridad alarmante. En 2 Timoteo 3, versículos 1 a 7, Pablo enumera una serie de comportamientos y actitudes que ilustran la profundidad de la maldad humana en estos últimos días. Describe una sociedad donde las personas son egoístas, codiciosas, arrogantes, y donde hay una falta de gratitud y respeto. Este escenario es un alejamiento dramático de la vida comunitaria y centrada en Dios que fue idealizada. El egocentrismo extremo, encapsulado en la mentalidad del yo, se destaca como una señal distintiva de esta era, marcando un rompimiento significativo con los valores tradicionales. La manifestación de este egoísmo afecta todos los aspectos de la vida social y personal, desafiando las expectativas y los roles tradicionalmente asumidos en las relaciones familiares y comunitarias. Por ejemplo, la idea de una madre que pone sus propios deseos por encima de las necesidades de sus hijos va en contra del altruismo inherente, esperado de la paternidad. De igual manera, el comportamiento egoísta de los esposos compromete la asociación y el apoyo mutuo que son fundamentales para la estructura del matrimonio. Esta tendencia hacia la autoabsorción contradice directamente el mandamiento bíblico de amar al prójimo como a uno mismo. El apóstol Pablo advierte que, en estos tiempos peligrosos, la sociedad se alejaría de los principios de amor, altruismo y respeto mutuo, que son esenciales para la vida en comunidad. Esta decadencia moral y espiritual, entonces, no es solo una serie de fallas individuales, sino un síntoma de una crisis más profunda
que afecta la misma estructura de la sociedad. Por lo tanto, la advertencia de Pablo nos lleva a reflexionar sobre la importancia de cultivar valores éticos y espirituales sólidos, tanto en nuestras vidas personales como colectivas. Reconocer la gravedad de estos tiempos peligrosos y el impacto de la decadencia moral es el primer paso para buscar una vida que esté en armonía con las enseñanzas bíblicas, promoviendo el amor, la compasión y la comunidad por encima del individualismo desenfrenado. Uno de los principios más fundamentales que impregna el mensaje de Jesucristo es el énfasis en el cuidado mutuo y la empatía dentro de la comunidad. Él nos enseña, a través de la parábola del buen samaritano, la importancia vital de la compasión, criticando abiertamente el egoísmo y llamando al amor al prójimo. En esta historia, Jesús narra cómo un sacerdote y un levita, al encontrarse con un hombre gravemente herido, eligen ignorarlo, priorizando sus propios intereses. Por otro lado, el buen samaritano, un individuo de una comunidad vista con desdén, muestra un amor genuino por el prójimo, ofreciendo ayuda inmediata y sin reservas al hombre necesitado. Esta parábola no solo ejemplifica lo que significa tener compasión verdadera, sino que también nos desafía a reflexionar sobre la importancia de considerar las necesidades de los demás como iguales o incluso más importantes que las nuestras. En la sociedad contemporánea, a menudo vemos un énfasis exagerado en el individualismo y el autointerés, posturas que están en clara discordancia con los ideales bíblicos de comunidad y apoyo mutuo promovidos por Jesús. El ejemplo del buen samaritano subraya un llamado a una vida dirigida no hacia uno mismo, sino hacia el cuidado y el bienestar de los demás. Vivir de esta manera refleja la esencia del amor y la buena vecindad destinados a la humanidad. Ante esto, el egoísmo surge como un problema central, siendo a menudo la raíz de muchos conflictos personales y sociales. Si analizamos el origen de muchos problemas, veremos que acciones egoístas están detrás de muchas disputas y dificultades. La tentación enfrentada por Eva en el jardín del Edén, según se describe en la Biblia, estaba arraigada en un deseo egoísta de ascensión, evidenciando el papel central del egoísmo en nuestras fallas y desafíos. Este enfoque en uno mismo no solo alimenta nuestros pecados, sino que también crea obstáculos en nuestras vidas, fomentando un aislamiento que nos aleja de los demás y de una vida comunitaria plena. Superar el impulso hacia el egoísmo es posible al recordar la visión eterna que nos aguarda. Saber que nuestro verdadero hogar está en el cielo, en la presencia del Señor y a las puertas de la ciudad celestial, tiene el poder de alterar nuestra perspectiva, desplazándola del yo hacia un camino más generoso. La esperanza en la gloria que nos espera impulsa una ruptura con el egoísmo, instándonos a adoptar una vida en sintonía con los principios del amor, la comunión y el apoyo mutuo. Este enfoque en la eternidad ilumina nuestro camino diario, alentándonos a vivir no para nosotros mismos, sino para los demás, reflejando así la verdadera esencia de lo que significa ser parte de una comunidad. La búsqueda incansable de la riqueza es un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, pero en los días actuales, esta carrera por acumular fortuna ha alcanzado niveles nunca antes vistos. En todo el mundo, se observa una creciente oleada de personas obsesionadas con la idea de enriquecer, deseando poseer más dinero del que podrían gastar jamás. Aunque el dinero en sí mismo es un recurso neutral, es el amor desmedido por él y la búsqueda implacable de la riqueza a cualquier costo, muchas veces en detrimento de otros, lo que se revela como una profunda cuestión moral. Este deseo exacerbado puede llevar a individuos a cometer actos que causan daños significativos, incluso violencia, en su camino hacia ganancias financieras. La Biblia toca directamente este punto al declarar en 1 Timoteo 6, versículo 10, que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de males. Este versículo subraya cómo un énfasis indebido en la riqueza puede desviar a las personas de su fe, impulsadas por la avaricia, y al final, traer inmenso sufrimiento. La Escritura no critica el esfuerzo por el éxito, ni considera incorrecto el trabajo arduo o la ambición. Al contrario, el problema surge cuando la acumulación de riqueza oscurece nuestros valores espirituales y morales. La enseñanza bíblica se centra en la importancia del contentamiento, alentándonos a encontrar satisfacción en lo que ya tenemos
y recordar la constante presencia y apoyo inquebrantable de Dios, que promete nunca abandonarnos. Esta perspectiva no busca desalentar el trabajo arduo o la búsqueda del éxito, incluso en los negocios o la carrera profesional. Estas empresas son valoradas e incluso alentadas, reflejando la importancia atribuida a la diligencia y responsabilidad. Sin embargo, la cuestión crucial aparece cuando esta búsqueda del éxito financiero conduce a la negligencia de la salud espiritual y de los principios éticos. Marcos capítulo 8 versículo 36 plantea una pregunta poderosa que toca el núcleo de la existencia humana. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Esta pregunta resuena como una advertencia sobre el conflicto entre la acumulación de bienes materiales y la preservación de valores espirituales y morales. Nos recuerda que, al final de todo, la verdadera riqueza no se encuentra en la cantidad de bienes que poseemos, sino en la calidad de nuestro espíritu y en la profundidad de nuestras relaciones, que deben estar basadas en el amor, la compasión y el cuidado mutuo. Este versículo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos y a buscar tesoros que trasciendan lo material, encontrando riqueza en las virtudes del corazón y en la generosidad del espíritu. La tendencia humana a enorgullecerse excesivamente de los propios logros, olvidando reconocer la mano de Dios en esas realizaciones, es una cuestión profundamente reflexionada en la Biblia. Este comportamiento, conocido como vanagloria del alma, revela una postura donde los individuos se consideran superiores a los demás, exhibiendo sus victorias sin atribuir la debida gratitud a Dios por lo que han logrado. Curiosamente, este tipo de actitud no es exclusivo de entornos seculares. También se infiltra en contextos religiosos, donde algunos líderes glorifican el crecimiento de sus congregaciones sin expresar agradecimiento a Dios o reconocer su papel en ese éxito. La Escritura aborda esta cuestión directamente, identificando tal comportamiento como arrogante. En Santiago 4, versículo 16, la Biblia critica claramente esta actitud, diciendo: «Ahora, sin embargo, os jactáis de vuestras arrogancias. Toda jactancia semejante es maligna». Esto nos recuerda la importancia de permanecer vigilantes para no caer en una postura similar, donde la autoexaltación oscurece el reconocimiento de la providencia divina. En el contexto bíblico, glorificarse a uno mismo, especialmente cuando ignora el reconocimiento de Dios, se ve como un indicativo de alejamiento espiritual. Aunque no nos corresponde juzgar a los demás, las Escrituras nos ofrecen orientación clara sobre esta cuestión. Dios desaprueba la vanagloria, excepto cuando se usa para exaltar su nombre. 1 Corintios 1, versículo 31, encapsula este principio al decir: «Para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor». Este versículo nos anima a canalizar cualquier tendencia a vanagloriarnos en una celebración de lo que Dios ha realizado a través de nosotros, asegurando que nuestras alabanzas estén arraigadas en la gratitud hacia Él, y no en nuestro propio ego. Por lo tanto, es fundamental reconocer y celebrar nuestros logros de una manera que refleje nuestra dependencia y gratitud a Dios, en lugar de caer en la trampa de la autoexaltación. Esto no solo mantiene nuestra integridad espiritual, sino que también nos ayuda a cultivar un espíritu de humildad y reconocimiento ante la soberanía divina. Al hacerlo, vivimos de acuerdo con los valores cristianos, promoviendo un testimonio fiel que glorifica a Dios por encima de todas las cosas. El orgullo es un tema recurrente en las advertencias bíblicas, a menudo asociado con un amor excesivo por el mundo material y sus placeres. La Escritura nos advierte sobre el peligro de desarrollar un apego profundo a las cosas terrenales, un estado de corazón que se muestra incompatible con el amor de Dios. Esta preocupación está claramente expresada en 1 Juan 2, versículo 16, donde el orgullo de la vida se menciona entre las actitudes que muestran una preferencia indebida por el mundo. Este versículo nos recuerda que la preocupación excesiva por logros y estatus mundanos puede alejarnos de Dios, subrayando la importancia de la humildad en contraposición al orgullo. La humildad se presenta en las Escrituras como la virtud por excelencia, el camino deseado por Dios para nosotros, siendo la condición para la verdadera exaltación y crecimiento espiritual. A los más jóvenes en particular, se les aconseja que muestren respeto y sumisión a los mayores, promoviendo una cultura de respeto mutuo y humildad
entre todos los fieles. Este principio de sumisión mutua se refuerza en 1 Pedro 5, versículo 5, que nos anima a revestirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta énfasis en la humildad como un valor cristiano fundamental nos enseña que la verdadera grandeza y madurez espiritual se alcanzan no a través de la autoexaltación, sino mediante el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y la valoración de los demás por encima de nosotros mismos. Tal enfoque no solo cumple los mandamientos de Dios, sino que también fomenta una comunidad marcada por el amor, el respeto y las cualidades de gracia, en total oposición al egocentrismo y la arrogancia fomentados por los valores mundanos. En cuanto a la blasfemia, este es un acto que implica falta de respeto o demostración de desprecio por lo sagrado, particularmente por el cristianismo. Este comportamiento a menudo es observado entre los incrédulos, quienes ridiculizan o hacen comentarios despectivos sobre la fe. Las acciones o palabras que faltan al respeto o muestran irreverencia hacia Dios y lo sagrado son consideradas blasfemias, una grave ofensa espiritual que refleja una profunda desconexión del respeto y reverencia debidos a lo divino. Ambas cuestiones, el orgullo y la blasfemia, nos desafían a examinar nuestras actitudes y a reorientar nuestros corazones y mentes hacia valores que reflejen la verdadera esencia de lo que significa seguir a Cristo. Al hacerlo, cultivamos un espíritu que no solo honra a Dios, sino que también enriquece nuestra caminata espiritual y nuestras relaciones con los demás. En tiempos modernos, observamos una tendencia perturbadora en los medios de comunicación e incluso en algunas congregaciones, donde el cristianismo y más específicamente Jesucristo son objeto de burla y blasfemia. Programas de televisión, películas e incluso sermones en ciertas iglesias abordan temas que faltan al respeto profundamente a lo sagrado, reflejando un desafío creciente a la reverencia religiosa en nuestra sociedad. Esta realidad refleja una era de creciente falta de respeto, donde el respeto por las creencias religiosas parece estar en declive. Dentro de este contexto de respeto y honor, la Biblia destaca la importancia de obedecer y honrar a los padres. Efesios 6, versículo 1 a 3, instruye específicamente a los hijos a obedecer a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, prometiendo bienestar y longevidad como bendición para aquellos que siguen este mandamiento. Este principio no es solo un deber moral, sino que también se ve como un fundamento para la salud y estabilidad de la unidad familiar y la sociedad en general. La desobediencia y la falta de respeto hacia los padres son síntomas de un colapso moral más amplio, que requiere un renacimiento de los valores fundamentales de respeto y honor dentro de las familias. La ingratitud, otro tema abordado en las Escrituras, es especialmente relevante en una sociedad que a menudo olvida expresar gratitud. La Biblia nos instruye a dar gracias en todas las circunstancias, como se expresa en 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, destacando esto como la voluntad de Dios para nuestras vidas. La práctica de la gratitud no es solo un acto de fe, sino también una postura que nutre el bienestar espiritual y emocional, reforzando la importancia de mantener un corazón agradecido, incluso ante los desafíos. Estas enseñanzas bíblicas, el respeto a los padres, el rechazo de la blasfemia y la práctica de la gratitud, son principios universales que trascienden culturas y épocas. Nos llaman a reflexionar sobre la necesidad de reafirmar compromisos con valores que promueven el respeto, el honor y la gratitud. En una época marcada por la irreverencia y el individualismo, estos principios bíblicos ofrecen una contraparte esencial, guiándonos hacia un camino de mayor integridad espiritual y cohesión social. Ser agradecido es un pilar en el viaje de fe de cualquier persona que siga las enseñanzas de Jesucristo. Un relato conmovedor que nos enseña sobre la importancia de la gratitud se encuentra en la historia de la curación de los 10 leprosos, según se relata en los Evangelios. En este episodio, solo uno de los curados regresa para agradecer a Jesús. Este simple acto de volver y expresar gratitud no solo fue reconocido por Jesús como un gesto de fe verdadera, sino que también sirvió para destacar el valor de reconocer las bendiciones recibidas de Dios. Este ejemplo contrasta vívidamente con la postura más común de insatisfacción, observada incluso entre aquellos que han sido abundantemente agraciados.
Esta postura de insatisfacción revela una desconexión con el llamado a la gratitud que impregna la Biblia. En contraste con la ansiedad, la preocupación o la queja, las Escrituras animan a los fieles a acercarse a Dios con un corazón agradecido. Filipenses 4:6 encapsula perfectamente este enfoque, instruyéndonos a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios mediante la oración y la súplica con acción de gracias. Esta orientación sugiere que la gratitud tiene el poder de transformar nuestra perspectiva, centrándonos en la provisión y el cuidado divinos, incluso frente a la adversidad. La santidad y la pureza moral son igualmente fundamentales para los creyentes, reflejando la naturaleza misma de Dios, quien establece un estándar que repudia el mal. Para mantener una relación con Él, es esencial que nos esforcemos por la santidad, alejándonos de todas las formas de maldad. Esta separación, lejos de ser una carga, es lo que nos hace vasos para honra, aptos para manifestar la gloria de Dios. Sin embargo, las Escrituras advierten que en los últimos días habrá un declive en el valor atribuido a la santidad en la vida cristiana. Hebreos 12, versículo 14 destaca la importancia de buscar la paz y la santidad como esenciales para ver al Señor, enfatizando el papel crucial de la santidad en la vida de los fieles. Primera Pedro 1, versículo 14 y 15, exhorta a los creyentes a una vida de obediencia, instándolos a no volver a comportamientos anteriores, sino a imitar la santidad de Dios en todos los aspectos de sus vidas. Este llamado a la santidad, sed santos porque yo soy santo, sirve como un recordatorio poderoso de la suprema vocación a la que son llamados los cristianos. Así, tanto la gratitud como la búsqueda de la santidad son principios vitales que deben impregnar la vida de todos los creyentes, guiándolos a vivir de manera que honre a Dios y refleje su amor y gracia en un mundo que a menudo olvida estos valores fundamentales.